Profesor, compañeros. El día de hoy les venimos a hablar acerca de los sistemas de protección, todos sus componentes y cómo funcionan en un sistema de potencia. Este tema será tratado por mi persona, Luis Rodríguez, y mi compañero Oscar Meola. Este será el contenido de nuestra intervención. Daremos algunas definiciones, la función principal de un sistema de potencia. Hablaremos acerca de la protección de transformadores, los tipos de fallas que se presentan en él, además de sus esquemas de protección y la protección de sobretensiones. De igual manera, también hablaremos de la protección de barras, la protección de líneas y que hablaremos de los diferentes tipos de relé que en estos sistemas se encuentran. También los esquemas típicos de protección en las líneas de transmisión. Muy bien. Para hablar de acerca de las protecciones, primero tenemos que hablar de estas tres definiciones, ya que las protecciones busca que estos conceptos, estos valores sean los más altos, la de confiabilidad, fiabilidad y seguridad. La primera, la cual se refiere a la probabilidad de no experimentar un disparo incorrecto en sistemas de protección, ya que los dispositivos solo actúan cuando es necesario, evitando interrupciones no justificadas que afecten la operación normal. Fiabilidad, la probabilidad de no tener omisión de disparo. Esto significa que el sistema debe activar la protección cada vez que se detecte una falla sin fallas en el disparo, cuando realmente se requiere. Y seguridad, que se define como la probabilidad de no tener una operación indeseada. La seguridad en este contexto está relacionada con la estabilidad y selectividad del sistema de protección, pero puede afectar la fiabilidad al priorizar evitar operaciones no deseadas. Estos sistemas no buscan solamente proteger los equipos de una instalación eléctrica, también están diseñados para garantizar la seguridad de las personas y de los animales que puedan estar cerca de estos sistemas. Porque imaginen lo que sucedería si ocurre una falla eléctrica y no existe un sistema de protección adecuado, el riesgo que implicaría para el personal o el daño que podría causar en los equipos a la red. Y es aquí donde entran en juego los sistemas de protección. Su función principal. El objetivo de un sistema de protección es reducir la influencia de una falla en el sistema eléctrico, evitando daños mayores en los equipos y protegiendo tanto a las personas como a los animales, como lo dije anteriormente. Para lograr esto, se implementan esquemas de protección junto con relés, ya que estos componentes trabajan en equipo. Los relés detectan cuando algo anda mal y los interruptores son los que finalmente desconectan el equipo afectado. Por ejemplo, si ocurre un cortocircuito, el relé manda la señal y el interruptor se encarga de cortar la conexión, minimizando así el daño. Y todo esto ocurre en fracción de segundos. Hablaremos ahora de la protección de los transformadores en las subestaciones, claro. Estos equipos son esencialmente para la transmisión de energía eléctrica y su protección es vital para asegurar un suministro estable. Para que se den una idea, entre 1975 y 1982, la IEEE documentó un estudio con 1.127 transformadores y encontró que la mayoría de las fallas, 51%, ocurrían en los devanados, mientras que el 19% se daba en el cambiador de tomas. Esto lo mostraré aquí. Sí, aquí está la gráfica. Ya. Es por eso que para proteger estos transformadores es tan importante que cualquier daño en un transformador, lograr detectar la falla a tiempo, ya que puede afectar todo el sistema y llevar horas o incluso días en repararse. Hablaremos ahora del esquema de protección.
Una de las protecciones más comunes para los transformadores es el tipo porcentual, 87T. Esta consiste en tener un sistema, o cómo le explicaría, él visualiza ambos puntos del devanado. Si detecta alguna irregularidad, manda una señal. Ya, como lo dice aquí, su zona cubre los transformadores de corriente que la alimentan. Protege también contra cortocircuitos internos, medianos o altas corrientes. Protege contra cortocircuitos externos en su zona de protección. Y el disparo es bastante rápido, lo que minimiza los problemas de estabilidad. Es como tener un sistema de seguridad en una casa. Cubre todo, todas las partes que puedan ser débiles o inestables en él. Bueno, hablaremos de este esquema que está aquí. Este esquema muestra una protección para un transformador utilizando diferentes elementos de protección y control que supervisan y actúan en caso de fallas o condiciones anormales. De pronto algunos, diré algunos brevemente, mi compañero les ampliará con más profundidad cada uno de ellos. El relé 51 y 51N, que son los de sobrecorriente eh, en desfase, mientras que el 51N indica la protección contra sobrecorriente a tierra. Estos relés detectan corrientes normales altas en el transformador, lo que puede ser indicativo de una falla en el equipo o en la red. El mismo que hablamos anteriormente, el 87T, el diferencial de protección del transformador, es comparar las corrientes en el lado de alta y en el lado de baja del transformador, así como lo mencioné anteriormente. Detecta la diferencia significativa entre ambas y si detecta una diferencia significativa entre ambas, significa que podría haber una falla interna en el transformador, activando una señal de disparo para protegerlo. También hay otros relés auxiliares, como el 49, el 71, el 73B, 73P. Recordemos que cada uno de estos tiene un significado y la letra que la acompaña es un prefijo que indica dónde está ubicado el relé. Bueno, la protección contra sobrecorrientes. Este se emplean en pararrayos de CNO y algunos fabricantes utilizan explosores, aunque se limita su uso por las implicaciones de mantenimiento y velocidad. Por la energía requerida en los bancos de compensación serie, se requieren bancos de varistores y se acostumbra a protegerlos con protecciones especiales que poseen un modelo térmico que permanentemente calcula la energía que disipa y que absorbe el banco de varistores. En muchas configuraciones se emplean explosores que se activan electrónicamente sirviendo como protección de respaldo al banco de varistores. Aquí tenemos una fotico de cómo sería. Otro aspecto importante en las subestaciones es esto mismo ya, las orientaciones que se utilizan para evitar daños o picos de tensión. En este caso, los dispositivos como los pararrayos de óxido de zinc y los explosores son particularmente útiles para manejar grandes cantidades de energía, aunque requieren mantenimiento debido a la velocidad con la que operan. Es interesante saber que en bancos de compensación serie se suelen usar varistores que calculan de forma continua la energía que disipan. Exactamente lo que ve. Haremos de la protección de barras. Las barras de una subestación también necesitan protección, ya que son esenciales para distribuir la energía a diferentes partes del sistema. Las fallas en las barras suelen ser causadas por flameos en el equipo de alta tensión o errores humanos. Por ejemplo, cuando se maniobra el equipo de puesta a tierra sin tomar precauciones necesarias, podría haber un riesgo de cortocircuito. Sin una protección de barras adecuada, una falla puede afectar otras subestaciones, interrumpiendo el suministro y requiriendo mucho más tiempo
para la recuperación del sistema. Y tenemos cómo están protegidas las barras. Vemos aquí donde están las protecciones. ¿Ya? Son los contactos, mírenlos aquí. Estas son las protecciones. La 87, la porcentual, la que hablamos ahorita. Y ahora hablaremos de la protección de líneas, ya que en cuanto a las líneas de transmisión, también requieren diversos tipos de protección, siendo las más comunes la protección de distancia, la comparación de fases, la protección diferencial, longitudinal y la comparación direccional. La protección de distancia, por ejemplo, mide la impedancia de la línea. Si detecta algún cambio significativo en esta medida, indica que puede haber una falla de la línea y actúa de inmediato. Para las otras protecciones, como la diferencial longitudinal, se necesita un sistema de telecomunicaciones que comunique ambos extremos de la línea y lo cual es esencial para que funcione correctamente en redes de gran extensión. ¿Han pensado alguna vez en cómo se coordinan todos estos sistemas para evitar un apagón total en caso de una falla? Esa coordinación es posible gracias a al esquema de protección. Bueno, aquí les hablé acerca de lo que del último que mencioné, protección a distancia para la línea de transmisión. Trabaja con el principio sobre corriente. Cuando los sistemas se extendieron y se convirtieron en enmallados, esta protección fue insuficiente para hacer la protección principal de la línea. Fue casi imposible alcanzar un ajuste selectivo sin retardar notoriamente la protección. Adicionalmente, algunas corrientes de falla son inferiores a la corriente máxima de la carga, lo cual hacía muy difícil utilizar protecciones sobre corriente. Normalmente la protección de distancia mide impedancia, justo lo que les explicaba, de la línea, la cual suele ser expresada como un 1 igual a CU, es decir, la relación que hay entre la tensión y la corriente vistas por el relé en su sitio de instalación. Si hay una falla, la medida de impedancia será menor que la impedancia de la carga y la protección operará. Aquí hablaremos de los esquemas típicos de protección de la línea de transmisión. Eh, Como mencioné anterior, estas son las que más, digamos, hay una variedad de esquemas de protección, ¿ya? Ya que, que se suelen basar en el nivel de tensión, grado de redundancia, requerimientos de fiabilidad y seguridad, tipo de compensación de reactivos, tipo de irrupción y disponibilidad de canales de comunicación. En este numeral se presentan una forma muy general algunos de estos esquemas de protección más utilizados. Y aquí lo tenemos. La de tiempo inverso, la porcentual. Aquí lo tenemos. Y ahora mi compañero le continuará con la exposición. Bueno, buenas tardes, buenas noches, señor profesor. A continuación hablaremos un poquito sobre la protección en reactores de derivación. Los reactores de derivación son utilizados para regular la tensión en una misma red. Estas se conectan normalmente en la línea de alta tensión, de tal forma que compense la generación de los propios reactivos. Los sellos a veces son muy limitados a nivel de media tensión, mientras que los de alta y extra tensión son en aceite y pueden ser de dos tipos, sin núcleo o núcleo descontinuo. Como podemos ver aquí en el gráfico, vemos un esquema de protección donde, donde ahí se han ubicado están dos subestaciones unidas mediante una misma línea. Y hay varios tipos de protección, en este caso los relés. Podemos ver que hay unos relés de 50-51, que son los relés de protección de sobrecorriente, que estos detectan la corriente elevadas en cada fase, activándose si exceden los límites de corriente
que te habíamos dicho en los parámetros anteriormente. También podemos ver un 50 BF, que en este caso es un fallo de interruptor, que este relé actúa de una forma si el interruptor de potencia no abre en el momento que debería abrir. O en este caso, cuando no abre cuando está ocurriendo la falla. Si en caso tal no abre, él te envía una señal para que los otros dispositivos intervengan y así pueden aislar la misma falla. Otro relé que podemos encontrar es el 87R, que se llama más o menos conocido como el diferencial de reactor. Es un relé diferencial específico para los reactores. Compara las corrientes de ambos extremos, así como el de sobrecorriente de fase, y para detectar la falla interna en el mismo reactor, ya que una diferencia significativa entre ambas indica una posible falla. También podemos mirar en el mismo diagrama que se encuentran tres tipos de relés auxiliares, como el 49, 71 y 63P. El 49, más que todo, es una protección térmica que le ponemos al sistema, al diagrama o al circuito. Este supervisa la temperatura del reactor, así protegiéndole sobre un sobrecalentamiento que podría ocurrir por condiciones de sobrecarga prolongada. El 71, más que todo, es un cambio de posición. Usualmente este relé se utiliza para monitorear el cambio de posición de interruptores o desconectadores, verificando que las posiciones sean las correctas para operar con seguridad. Y por último, tenemos el de protección de gas o bloqueo de presión. Estos relés están asociados con la detención de aumento de presión de gas en el mismo reactor, indicando una posible falla interna, como en este caso como un arco eléctrico. La siguiente. Bueno, allí estamos hablando un poco de los bancos de condensadores. Este sistema de transmisión se emplea en compensaciones, serie o derivación para incluir el impacto de las líneas largas, para sustentar los niveles de tensión y el suministro requerido de potencia reactiva. Su aplicación en el sistema de transmisión se ha extendido a través de los condensadores estáticos CVC. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en las compensaciones serie, en este caso, los bancos de condensadores están en riesgo debido a las sobretensiones, especialmente durante eventos de cortocircuito en una línea. En tales situaciones, podemos decir que la corriente de falla incrementa significativamente el voltaje sobre los condensadores, lo que pueda llevarlo a sobrecargar y fallar. Bueno, para proteger estos bancos se emplea un sistema, en este caso un sistema de bypass o paso directo. La protección funciona cerrando el interruptor de bypass cuando detecta las condiciones de sobretensión, lo cual permite que la corriente fluya sin pasar por los condensadores, protegiéndolos del evento transitorio hasta que se restablece con normalidad la red. Este mecanismo es esencial para evitar daño en los condensadores y garantizar una continuidad de servicio en condiciones de falla. En este diagrama podemos observar un sistema de protección de bancos de condensadores, en este caso serie. Este esquema es fundamental para garantizar la seguridad de los condensadores cuando están expuestos a condiciones de sobrecarga y fallas en una línea. Como lo dije anteriormente, se encuentran varios interruptores, en este caso un interruptor de bypass, que es el componente principal de protección, que actúa para puntuar el banco de condensadores en caso que haya una falla. Cuando se activa, este permite que la corriente de falla se desvíe alrededor de los condensadores, protegiendo de los daños. También podemos observar un expansor, que este dispositivo proporciona una protección adicional al actuar como una vía de escape, para que la corriente en situaciones de sobrevoltaje extremo se dispara cuando el voltaje sea un nivel crítico, protegiéndolo así también a los condensadores. También encontramos un pararrayo de óxido de zinc, que son diseñados para proteger los condensadores de sobretensiones transitorias que pueden dañar los componentes. Algunos sensores como disparo de SPAR, sobrecarga de varistores. También podemos ver una protección de desbalance, que este detecta el desbalanceo en el banco de condensadores, que el cual puede ser indicativo de una falla de uno o más condensadores. También podemos ver también un sensor de flameo, una protección de resonancia o una sobrecarga de SPAR. Este supervisa la explosión para garantizar que no se active necesariamente o en condiciones de falla. La siguiente. Bueno, ahora hablaremos un poquito sobre los relés digamos, más conocidos en el sistema de protecciones.
que son, en este caso sería el relé de protección diferencial porcentual, en este caso el 87T. El principio de este relé es comparar la corriente que entra en el transformador del lado de alta tensión con la corriente que sale por el lado de baja tensión. Si la diferencia entre estas corrientes es mayor al umbral que nosotros hemos puesto inicialmente, este emitirá una señal de disparo indicando una falla en el mismo. La protección diferencial cubre el transformador y todos los componentes que se encuentran dentro de su zona protegida. Entre los transformadores de corriente, si ocurre una falla dentro de esta zona, la protección obviamente actuará enseguidamente. Algunas fallas internas, el reloj 87T es altamente efectivo para detectar cortocircuitos internos dentro del transformador como fallas entre pilas o entre fases. La siguiente. Aquí tenemos el relé 50 o 50-51 en este caso, protege una protección instantánea ante sobrecorriente. El relé sobrecorriente instantáneo 50 está diseñado para detectar sobrecorriente de gran magnitud de esta manera repentina como los cortocircuitos. Al no tener un retardo de tiempo, actúa inmediatamente cuando la corriente supera el valor preferido. El relé 50 se utiliza principalmente para proteger las fallas cuando ocurren fuera de un transformador, como las líneas de transmisión. Cuando la corriente supera el límite que hemos configurado, el relé emitirá un disparo inmediato para proteger el equipo. Dado que este relé no tiene temporización, es uno de los relés más rápidos, en lo que lo hace esencial en la protección de emergencia contra cortocircuitos altamente graves. Como el relé 50, para disparar, dispara inmediatamente, su sensibilidad debe ajustarse cuidadosamente para evitar dictar por sobrecargas normales o transitorias. Eso podemos tenerlo como notica, una posible limitación de este relé. Sí. El 51 es una protección de sobrecorriente, pero este sí tiene retardo de tiempo. Está diseñado específicamente para detectar fallas a tierra en el sistema. Esto incluye fallas de baja magnitud como que persisten, como los mismos cortocircuitos. A diferencia del relé 50, el 51N tiene un retardo de tiempo ajustable. Este permite coordinarlo con otro relé en el sistema para que no dispare inmediatamente todo el caos, permitiendo que otras protecciones actúen primero. El relé 51 es ideal para evitar fallas persistentes en el sistema que pueda causar daño a largo plazo si no son eliminadas de inmediato, como fallas a tierra o corrientes desequilibradas en el neutro. Allí veremos una pequeña comparación entre los tres relés que acabo de mencionar, el 87T, el 50 y el 51N. El relé diferencial 87T es esencial para la protección interna de los transformadores, detectando cortocircuitos dentro del mismo equipo. Sin embargo, no cubre fallas externas o de baja corriente cercanas al mismo neutro. El 50 proporciona protección instantánea entre la sobrecorriente de alta magnitud, siendo efectivo contra cortocircuitos externos. Dispara sin temporización, por lo que es útil en situaciones de emergencia que requieren desconexión inmediata. El 51N ofrece una protección más lenta, con temporización ajustable, cuando sobre fallas a tierra y corrientes residuales. Es un respaldo crucial para la protección diferencial, especialmente para fallas de baja magnitud que no pueden ser detectadas por el relé 87T. En este caso, estos dos relés esas dos protecciones siempre van juntas. Lo podemos encontrar como una protección 50-51. Aquí tenemos el relé 49, que es una protección sobre temperatura térmica. Este relé mide la temperatura de los devanados del mismo transformador o la temperatura del aceite y genera una alarma o una desconexión si la temperatura excede los límites predeterminados. Aquí estamos protegiendo lo que es el transformador en caso tal de alguna falla del mismo aceite. Él utiliza sensores como termómetros o termopares para monitorear la temperatura. También puede calcular el aumento de temperatura en función de la misma corriente de carga.
Previene el deterioro del aislamiento del transformador y falla a largo plazo debido a la sobrecarga o pérdida de refrigeración. En este caso, un fallo de ventiladores o bombas de aceite. RL 71, interruptor de control remoto o dispositivo de control. Este relé se utiliza para permitir el control remoto de interruptores de equipo a distancia. Aunque no un relé de protección propiamente dicho, el dispositivo 71 se emplea para abrir o cerrar interruptores de potencia, como lo dije anteriormente, a distancia. Es común en sistemas donde el operador necesita maniobrar el equipo de forma remota, como subestaciones no tripuladas o situaciones de emergencia. Tenemos un relé que se llama relé Bushlock. Es un relé sensible a la acumulación de gases generados por fallas internas dentro de un transformador lleno de aceite. Detecta la formación de gas producto de la composición del mismo aceite cuando hay un arco eléctrico o un cortocircuito externo. El relé Bushro está instalado en la tubería que conecta el tanque principal de dicho transformador con el conservador de aceite. Ante una falla interna, el gas liberado hace que el aceite en el flotador de relé, lo que genera una alarma o una pequeña desconexión. Este relé se usa para detectar fallas internas en transformadores inmersos en aceite, especialmente las que ocurren de forma lenta o moderada, antes de que se convierta en fallas catastróficas. Este, el relé 63P. En este caso, este relé detecta aumentos rápidos en la presión dentro del tanque de transformador, cuando por una falla grave o por un cortocircuito se genera una liberación repentina de un gas o un aumento brusco en la temperatura. Él actúa de una forma rápida al detectar un aumento significativo en la misma presión del tanque del mismo transformador, y dicho aumento de presión puede ser producto de una falla violenta o un cortocircuito entre devanado o fallas graves en el mismo núcleo del transformador. Este relé protege contra explosiones o daños importantes en el tanque del transformador, desconectando el equipo antes que ocurra una falla severa. Por último, tenemos el relé 86, que es un relé de bloqueo, en este caso un LARPU. Este relé es este es un relé de bloqueo, como lo dije anteriormente, que tiene la tarea de bloquear el equipo o los interruptores tras la activación de una protección importante. Es un relé que actúa como interlude, asegurando que una vez se detecta una falla grave, el equipo no se vuelva a generalizar hasta que hasta se revise y se restablezca manualmente. Este relé se usa en combinación con protecciones como el relé diferencial de sobrecorriente o Urshiol, para garantizar que una vez se dispara por una falla mayor, no se pueda reconectar el equipo automáticamente sin una revisión. Un pequeño resumen de digamos que los 5 relés o protecciones más importantes o más utilizadas dentro de una subestación. Ya tenemos el 49, que es la protección térmica basada en temperatura; el 71, que es el control remoto a distancia; el 63B, una protección Bluetooth, detecta la acumulación de gases; el 63P, protección sobre presión, detecta aumentos rápidos de presión; y el 86, un relé de bloqueo que evita la reconexión automática del equipo después de una falla significativa. Listo, profe, eso es todo nuestra exposición. Cualquier duda, inquietud, esperamos su comentario, que será bien recibido. Que tenga buena noche. No sé si Luis quiera decir algo. No, solo gracias, profesor. Aquí esperamos comentarios de usted. Listo, profe, buenas noches.